7. Y a la altura de junio estaremos celebrando un coloquio estatal donde participan estudiantes de todas las sedes de la universidad. Y de la misma forma habrán de presentar ya su borrador de la opción de titulación en la cual ustedes están inscritos. Voy a primero reconocerles a todos ustedes como estudiantes este entusiasmo, este ánimo y sobre todo la oportunidad de que de manera eficiente y a tiempo se inscribieron a este coloquio de acuerdo a la convocatoria. ¿Sí? A los compañeros profesores que atienden los seminarios de titulación, ¿sí? Que todos conocemos, el maestro Carlos Mejía Reyes, que tiene un curso, la maestra Sagrario, ¿sí? Y la doctora Edith en el turno vespertino. Y también el doctor Alfonso en la licenciatura en Administración Educativa. Entonces, primero el reconocimiento para ustedes de estar acá, ¿sí? Y también, por supuesto, a mis compañeros, empezando por nuestra directora general, que siempre impulsa este tipo de actividades y siempre nos acompaña en este tipo de actividades y tenemos todo el apoyo y en material y logístico, por supuesto, humano, para que el éxito nos espera en esta tarde, mañana tarde. Sí, a mis compañeros, a la doctora Edith, sí, que ha tenido el latino y la tingencia, por supuesto, de invitar y de conocer a la doctora Marta Korenstein, que nos acompaña desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿sí? Y que habrá de compartirnos una conferencia sobre investigación cualitativa y etnografía, y la doctora Edith será quien modere esta actividad. Gracias, doctora. Al maestro Mario, coordinador de LAE, la maestra Brisa, coordinadora de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, la maestra Ale, coordinadora de LIE, y por supuesto también la maestra Itzel, que coordinan LIE en el turno matutino. Tu servidor, bueno, pues ya me conocen, José Eleazar Ocampo García. También me presento ante ustedes. Bueno, se inscribieron alrededor de 60 ponencias. Están distribuidas en 7 mesas de trabajo. Entonces, ustedes ya tienen la información. Se les envió a su correo, está en la página de la UPN Hidalgo. ¿Sí? Hay una liga a través de la cual pueden acceder a la conferencia que estaremos escuchando en un momento más. ¿Sí? Es una actividad que está transmitiendo por Facebook también. Si a alguien le interesa conectarse, de compañeros de ustedes que les interese, de alguna otra sede de la universidad, también por supuesto que lo pueden hacer. La información se compartió a tiempo y entonces también esperemos que haya compañeros que estén vía remota. En cada mesa hay un compañero que es moderador y otro compañero que es relator. Tienen 10 minutos para exponer su trabajo. Ya el moderador y el relator decidirán si los comentarios que ustedes reciban se hace por bloques o bien se hace uno a uno. ¿Sí? Una vez que hagamos la inauguración del evento, se lleva a cabo la conferencia, después nos vamos a trabajar a mesas y alrededor de las 2:30, 2:40 de la tarde, nos vamos a concentrar aquí de nueva cuenta para llevar a cabo la plenaria. El doctor John y el maestro José Manuel son los responsables de llevar a cabo y de coordinar la plenaria. Entonces les vamos a pedir desde ahora a los compañeros relatores, ya tienen en su correo la dirección del Drive, ¿sí? Van a partir de manera digital van a llenar el Drive de la mesa que les corresponda, para que se agilice más el trabajo y sea más rápido, ¿sí? Lo mismo, hay compañeros que por alguna razón no pudieron inscribirse como se indicó en la convocatoria, entonces hay una mesa para estudiantes que no pudieron inscribirse, pero que lo pueden hacer ahora de manera extemporánea. Está la mesa número 5, donde hay espacio todavía, y la mesa número 8. Los números de las mesas corresponden con los números de los salones. ¿Sí? Entonces, la 8 está en el salón
8. Bueno, sin más, yo le voy a ceder la voz a la doctora Marisol para que nos dé su mensaje y nos haga favor de hacer el acto inaugural. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenos días a todas, a todos, a la comunidad universitaria de esta unidad 131 de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, a la distancia también le damos un saludo y una cálida bienvenida a la doctora Marta Korenstein, que, como decía el doctor Eleazar, será quien imparta la conferencia de este coloquio de titulación, coloquio interno de titulación. Pues sumándome a los deseos de un año exitoso para todas y para todos, el desarrollo de las actividades en el marco del coloquio tiene una importancia capital para efectos de la actividad en la universidad, toda vez que nos permite identificar los avances que se lograron en la construcción de lo que será el producto de titulación el próximo semestre de las y los estudiantes de la licenciatura en intervención educativa y de la licenciatura en administración educativa. El que ustedes ahora puedan socializar lo que realizaron en este semestre les permitirá valorar justamente el punto en el que se encuentran para delinear el programa de trabajo de cara al último semestre de la carrera que han elegido. Entonces, se darán cuenta, es un momento crucial en el desarrollo de su formación profesional. Yo espero que las actividades en esta mañana sean pertinentes para que ustedes puedan identificar aquello que les hace falta para consolidar el documento y que, bueno, el próximo semestre puedan poner todo el empeño para que, como bien decía el doctor, en el mes de junio estemos celebrando que ya todos los trabajos de titulación estén concluidos, revisados y ya prácticamente listos para poderse entregar a revisión de los comités tutoriales, ¿no? Les deseo el mayor de los éxitos a todas, a todos. Agradezco a los coordinadores de los programas de licenciatura que nos acompañan aquí en el presidium, al doctor Eleazar, coordinador de licenciaturas a nivel estatal, y por supuesto a la doctora Edith Lima, quien estará moderando esta conferencia. Y bueno, evidentemente tenemos una alta expectativa en relación con la conferencia por la trayectoria de la doctora Marta Korenstein y pues precisamente en ese sentido no alargo más este momento y bueno, si me permiten vamos a inaugurar. Gracias. Bueno, en este día 15 de enero del año 2025 y siendo las 11 horas con 19 minutos, inauguramos las actividades del coloquio interno de titulación, deseando que sea de éxito para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De antemano, doctora Marta, muchas gracias por colaborar y contribuir con la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y también reconocer al equipo de trabajo de la coordinación. Adriana, gracias. Claribel, que no está tampoco, pero sí. Katia, sí. Muchas gracias. Siempre es importante reconocer porque quienes damos la cara somos los que estamos acá, pero nosotros somos parte de un equipo de trabajo. Entonces, muchas gracias nuevamente y entonces damos paso a la conferencia. Adelante, doctora Edith. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio, a el coloquio interno de titulación 2024-2 de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Hidalgo, sede Pachuca. Es para mí un gusto
presentar a la doctora Marta Korenstein-Zaslav, quien esta ocasión será tan amable de compartirnos sus conocimientos sobre lo que sabe hacer muy bien, que es investigar, e investigar desde un enfoque particular, que es la etnografía. Para quienes nos dedicamos al campo de la investigación educativa, sabemos que la maestra Korenstein es un referente para quienes estamos en este campo. Hemos leído artículos, textos de ella y bueno, ahora para ustedes tenemos la posibilidad de escucharla de manera directa. Marta Korenstein tiene una antigüedad académica en la UNAM de 44 años, es profesora de carrera titular A de tiempo definido en la Facultad de Filosofía y Letras, es máster en artes, tiene una maestría y una candidatura al doctorado en educación por la Cornell University de Estados Unidos, es licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan diversos artículos sobre etnografía educativa, ha colaborado como miembro del programa de investigación y formación Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, mejor conocido como APEAL, en México. Es corresponsable del proyecto PAPIT, Política y Reforma Educativa en la Historia Reciente de México, en el contexto latinoamericano, tensiones, formas de articulación y alternativas pedagógicas. Es miembro del COMIE desde 1993 y es una académica e investigadora altamente reconocida por la comunidad universitaria y particularmente desde el campo educativo. Maestra, bienvenida. Agradecemos su presencia. Y pues bueno, la dinámica es que presente usted la ponencia, vamos a dar un tiempo posterior a ella para que quienes nos acompañan en el auditorio y por medio de redes sociales puedan hacer preguntas al respecto. Entonces, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues antes que nada, agradezco la invitación para compartir con ustedes mi experiencia, enseñanza y aprendizaje de lo que es la investigación cualitativa, particularmente la investigación etnográfica. Llevo ya muchos años, como dijo Edith, ya no solo 44, ya cumplí 45, donde he impartido esta asignatura, he dirigido tesis con esta metodología, he participado en docenas de comités tutorales en el posgrado, de ser sinodal en muchísimos exámenes y de escribir y de dictaminar textos que utilizan este enfoque en sus investigaciones. Agradezco también que me hayan invitado a dirigirme a ustedes en esta unidad de la UPN, universidad en la que laboré hace tiempo, donde me formé como investigadora Nobel con grandes maestros como Rubén Cervini y Emilio Tenti. Por ahí, mi primera publicación sobre las expectativas del maestro y la práctica escolar, que justamente hice una revisión sobre las investigaciones cualitativas, sobre este tema que existían en el momento, sobre las expectativas o tipificaciones que tiene un maestro acerca de sus alumnos y cómo repercute eso en el éxito o fracaso educativo. Fueron de las primeritas publicaciones que tuvo la Universidad Pedagógica. También quiero decirles que en esta sede tienen excelentes docentes que también seguramente comparten sus enseñanzas pues sobre lo que es esta tarea de investigar. Menciono a dos que fueron mis alumnos y que tienen excelentes trabajos de doctorado. Antonio Zamora, que hizo un trabajo basado fundamentalmente en entrevistas sobre la formación del área de investigación en la UPN, o el trabajo excelente, siempre presumo, el de Edith Lima, quien me invitó el día de hoy. No sé qué tanto conocen o desean conocer o en qué momento están en sus investigaciones, pero lo que les compartiré esta mañana será un recorrido por las bases, las características, la metodología y aplicaciones de la investigación cualitativa y etnográfica en educación. Generalmente, cuando somos estudiantes,
Recibimos una serie de cursos sobre metodología de la investigación, sobre lo que es esta, sus distintas clasificaciones, sus pasos, sus técnicas, las maneras de recolectar los datos, de cómo analizarlos, del uso de la estadística, etcétera. Que luego, justamente al enfrentarnos a realizar una tesis, una tesina o cualquier trabajo recepcional o de investigación, debemos de armar el rompecabezas de todos estos elementos para llevarla a cabo. Y es aquí y en su proceso donde surgen las dudas y cuestionamientos. A pesar de que hay manuales y libros enteros de metodología, en la práctica, la investigación y todo lo que esto implica no procede como una receta. Claro, que ayudan los cursos, lecturas y ejercicios. Es más, son imprescindibles, pero su desarrollo y producto depende de nuestras habilidades y conocimientos, de nuestra forma de ser, de las facilidades, de los contactos, de los apoyos que tengamos, de las exigencias institucionales, pero sobre todo del problema, del objeto de estudio que abordemos y de las preguntas que nos planteemos. Aún así, no hay recetas. No hay un solo texto ni un solo tutor que nos indique qué camino tomar. Cuando uno emprende la tarea de investigar, uno debe de asumir que no se sabe algo. El propio Einstein decía, si supiéramos lo que estamos investigando, no podría llamarse investigación. Y no debemos de confundir investigar con recopilar únicamente información y describir. La investigación trasciende la descripción y exige el análisis. Busca explicaciones, relaciones, comparaciones e interpretación. La investigación es una actividad necesaria y fundamental para el ser humano. Mediante ella se puede conocer a su entorno, a uno mismo y a las relaciones que se dan con los demás hombres. La investigación permite generar conocimiento que se da, que puede llevar al mejoramiento y al avance de todas las disciplinas y ciencias, tanto físicas, biológicas como humanísticas y sociales. Sin embargo, la investigación es una indagación sistemática que se realiza con rigor y que está gobernada por un conjunto de principios y procedimientos. Implica la recolección y el análisis de información del mundo social con el fin de comprenderlo, de explicarlo mejor y de generar conocimiento. En cuanto a nuestro campo, la educación o la pedagogía, la investigación educativa estudia a los fenómenos educativos y a los sujetos que intervienen en ellos, así como a sus relaciones. Aborda innumerables temas y utiliza enfoques, técnicas y referentes teóricos muy diversos. Por ejemplo, basta revisar los estados de conocimiento que ya hace varias décadas produce el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, para darnos cuenta de su dimensión y producción en nuestro país. Existen diferentes modelos, enfoques, perspectivas desarrolladas en las distintas disciplinas sociales y humanísticas que han estado acompañadas de fuertes debates desde los escritos de los grandes filósofos y que tienen que ver con la manera en que se produce el conocimiento del mundo social y los métodos y procedimientos apropiados para alcanzar el conocimiento. Teniendo esto como contexto, cuando todavía no proyecten, vamos a la número 2 todavía. Pero entonces, teniendo ya como contexto, cuando necesitamos hacer una investigación, que es el caso de las exigencias institucionales para obtener un grado, lo primero que nos planteamos es por dónde empezar. Lo primero, ¿sí?, que ya seguramente lo habrán visto en sus cursos, con sus tutores y demás, es elegir un tema de investigación, que es lo más importante. A veces esto también son requisitos de ingreso, por ejemplo, para entrar a un posgrado. ¿Qué opciones tenemos?
abordar un problema de la institución a la que pertenezcamos o a las normas o expectativas de la institución que nos solicita la tesis, estudio, investigación, a cuánto tiempo disponemos, a la profundidad o extensión del tema, a los recursos disponibles, a cuestiones relativas al acceso, pero sobre todo, y quiero enfatizar, elegimos un tema que nos interese, que nos motive, que nos mueva, que nos inquiete, que toque nuestras vibras de nuestra propia vida. Eso que se conoce como el yo del investigador. Una vez que ya hayan tenido su tema, ¿sí? Es necesario acotarlo y centrarlo, formular el problema y su importancia. Para esto, ¿sí? Seguramente ya sabrán, es fundamental formular preguntas que contestará el proyecto que estemos trabajando. ¿Qué? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Etcétera, que se pueden derivar esto en los objetivos de la investigación. Dependiendo de estas preguntas, se definirá la metodología. ¿Cómo lo haré? ¿Cuál es el camino que recorreré? ¿Qué métodos, qué técnicas nos permitirán colectar datos, información para dar respuesta a nuestras preguntas? No es al revés, no es partir de la metodología. Lo importante es plantear, e insisto, problemas relevantes y seguir después la metodología adecuada para nuestro objeto de estudio y a las preguntas que nos planteemos. Pensemos en la metáfora del borrachito que se le perdieron sus llaves y las está buscando abajo de un farol en la calle y se le acerca un policía y le dice que qué hace ahí. Y él dice que está buscando sus llaves. Pregunta, ¿se le perdieron aquí? Y dice, no, pero aquí hay luz y aquí pues puedo ver. Y ese también es lo que digo, es un error porque a veces somos expertos en cuestionarios o en metodología cualitativa o en experimentos educativos, pero si no responde a nuestras preguntas, si no está ahí, aunque tengamos luz y seamos un expertos, debemos de regresar a nuestras preguntas y ver bajo qué camino vamos a responder. Ahora bien, después de eso, tenemos que hacer, y es fundamental para lo que deberán realizar en sus proyectos, es la revisión del estado del arte, ¿sí? Es qué está escrito, qué hay parecido a lo nuestro, qué antecedentes tenemos. Y después de esto, ahora sí, lo que queremos conocer es la estructura específica de los hechos que ocurren, más que un carácter general y su distribución global. ¿Qué está sucediendo en un lugar, en un caso particular, más que en muchos lugares? Si lo que queremos conocer son las perspectivas, los significados de los actores o sujetos específicos, o documentar lo que todavía no está documentado, o comprender más que explicar los fenómenos, o conocer los procesos más que los resultados, o comprender más que evaluar, entonces podríamos optar, ya, a lo que ya voy a entrar a esta conferencia, para elegir la perspectiva cualitativa, interpretativa o etnográfica o alguna modalidad cercana a esta, las cuales han cobrado pues, un gran auge en las últimas décadas. Lo que me propongo, pues, en esta presentación no es necesariamente en este orden, es conocer el origen, el significado y las características de la investigación etnográfica en educación. ¿Cuáles son las tradiciones y los autores en la antropología y en la sociología interpretativa? ¿Cuáles son los enfoques de investigación cualitativa? La pertinencia, porque nos sirve para todo, los aspectos metodológicos generales y algunos ejemplos de su desarrollo y aplicaciones, y también ver cuáles son los límites y posibilidades. Ahora sí, si podemos pasar a la presentación, a la número 4. Para ubicar entonces
a esta perspectiva, hay que señalar que aplicada a la educación, al igual que otras formas de investigación cualitativa, esta cobró importancia. No, todavía en la número 4, por favor. En la anterior. Exactamente. Esta cobró importancia relevante desde la década de los 70 del siglo pasado. Como se sabe, durante la mayor parte de este siglo, el siglo XX, quizá algunos de ustedes todavía ni habían nacido, las perspectivas empiricistas, experimentales, cuantitativas y macroestructurales, que generalmente retoman y trasladan los lineamientos y normas de las ciencias naturales y exactas para el estudio de lo educativo y lo social, fueron las que predominaron en las ciencias sociales y humanas. La parte interpretativa y subjetiva de la vida social no ocupaba un lugar central en el análisis. Y entonces, debido a una sobreutilización de estas perspectivas, a que no podían dar cuenta de todos los aspectos y a la complejidad de los fenómenos, procesos y relaciones más ligadas a la vida cotidiana de la vida social, y también a las propias crisis y cambios que ocurrieron en las visiones paradigmáticas del mundo de las comunidades científicas, sociales y educativas hacia finales de los años 60 y 70, las perspectivas cualitativas e interpretativas se movieron de una posición marginal en muchas de las disciplinas sociales hacia un lugar mucho más central. Ahora sí, la siguiente, por favor. Los enfoques teóricos, sí, la número 5. Los enfoques teóricos surgidos desde la siguiente los enfoques teóricos surgidos desde principios de desde ese siglo, como es el caso de la etnografía en antropología o el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead y de Blumer, se reforzaron y cobraron mayor peso perspectivas de interpretación como la fenomenología social de Alfred Schultz, la etnometodología de Sicurel y Garfinkel, la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur, la teoría crítica de Habermas y la construcción social de la realidad de Berger y Luckmann, entre otros. Si quieren pasar a las 6, por favor. La noción de Verstehen, ¿sí?, que es la comprensión del significado, adquirió mayor importancia y las cuestiones relativas a la interpretación de la vida social se volvieron centrales en el análisis. En esta presentación, bueno, desde la antropología vemos autores representativos de la etnografía. Primeramente está Bronislaw Malinowski, que se le conoce como el padre de la etnografía, y tienen a algunos otros autores. Tenemos a Margaret Mead y a Ruth Benedict, ¿sí?, que ellas empezaron a aplicar toda esta perspectiva antropológica a la parte educativa, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también dentro de la tradición de la sociología interpretativa tenemos autores del interaccionismo simbólico, de la fenomenología social o de la etnometodología, como mencioné anteriormente. Si pasamos a la siguiente. Muy bien. Así, apenas hace unas cuantas décadas, la metodología cualitativa, que en ese entonces se consideraba casi una hijastra huérfana del campo de la sociología y la antropología, ha logrado obtener un prestigio y centralidad que había tenido desde principios del siglo pasado. La etnografía, que es una forma de investigación cualitativa, ha estado en el centro de ese regreso y ha ganado gran aceptación en el mundo, sin duda, en nuestro país. En la siguiente, no estamos bien, en la 8, la anterior. En los últimos 40, 50 años, la presencia misma de la etnografía educativa ha cambiado
y se ha diversificado dramáticamente en su popularidad, en su justificación, en sus problemas, procedimientos, en los temas que aborda, en los referentes teóricos que la acompañan o sustenta, en su apertura a otras metodologías y a sus modos de presentación. Esto ha significado que el enfoque sea complejo y por lo mismo no ajeno a debates y controversias estimulantes, tanto desde lo metodológico, lo teórico y aún desde lo ético. La perspectiva etnográfica en educación, por lo tanto, no es homogénea. Existe una diversidad de concepciones sobre lo que significa esta. Esta diversidad está atravesada a veces por países, por disciplinas, por referentes teóricos, por contextos sociales y políticos o también por diferentes centros de trabajo. La siguiente, por favor. Aunque existen controversias en torno a qué es la etnografía educativa, cuando nos referimos a ella, la entendemos como un proceso heurístico, una forma de investigación cualitativa que intenta describir de manera detallada y profunda y de reconstruir e interpretar analíticamente las actividades, las creencias compartidas, las formas de vida, las prácticas o procesos educativos cotidianos desde, y aquí es muy importante, las perspectivas de los miembros de un grupo. ¿Cuáles son los significados sociales? Se lleva a cabo en su medio natural donde ocurren, ya sea en nuestro caso, dentro del aula, de la escuela, de una comunidad concreta, y busca también enmarcar estos datos en un sistema cultural, político y social más amplio. Además de ser todo un proceso, se le denomina también etnografía ya al producto, al texto descriptivo, analítico que resulta de la investigación. Así, uno de los principales propósitos de la etnografía en la investigación educativa es revelar y develar lo que está dentro de estas cajas negras, los salones de clase, las escuelas, en la vida cotidiana de los escenarios educativos, identificando, documentando y analizando los procesos particulares que intervienen en la constitución de lo escolar o educativo, en su especificidad cotidiana y qué significados tienen para los sujetos. La siguiente, por favor. Como cualquier paradigma investigativo, la investigación etnográfica tiene su historia. Sus orígenes provienen de la antropología, cuando a partir del siglo XV los misioneros, evangelizadores, viajeros, etcétera, escribieron descripciones de las prácticas culturales y formas de vida extrañas con las que entraban en contacto, llegándose a denominar a estos relatos como etnografía. De aquí proviene el término etnografía. Etnoi, el antiguo término griego que significaba otros, y grafeín, que significa describir. Este vocablo se refiere así a la descripción de los otros o descripción de los pueblos. La tarea original que hicieron pues quienes iniciaron esto de hacer crónicas de los pueblos ágrafos, los que no tenían escritura, se fue trasladando a nuestras sociedades para estudiar los aspectos no documentados de la escuela o del aula, por ejemplo. La siguiente. Pero también este interés por el conocimiento de los otros adquiere relevancia en el marco de un movimiento intelectual interesado por el universo de vida, el Verstehen, que les mencioné antes, que empezó a gestarse en la teoría social alemana a finales del siglo XIX, dando origen a varios corrientes de interpretación social como el interaccionismo simbólico, la fenomenología social, la construcción social de la realidad y la etnometodología, confluyendo posteriormente, la siguiente, otras disciplinas como el psicoanálisis, la teoría crítica, la hermenéutica o la sociolingüística. De aquí, la siguiente, los otros nombres con los que en ocasiones se ha utilizado
para denominar a esta perspectiva: investigación antropológica, naturalista, cualitativa, fenomenológica, interaccionista. La siguiente. Ok. Debo decir que no existe un consenso general en torno a sus características distintivas. Sin embargo, me gustaría mencionar cuáles son estas características más señaladas. Primeramente, sostiene que los objetivos y métodos de las ciencias sociales no pueden ser los mismos que de las ciencias naturales. Discusión que dio comienzo desde finales del siglo XIX en Europa con Dilthey y que se retomó con Bergson, Weber, Husserl y la sociología interpretativa. Relacionado con lo anterior, busca sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control, que son las asumidas por las posiciones más funcionalistas o positivistas, por las de interpretación, comprensión y significado. Rechaza la idea de que pueden haber observaciones teóricamente neutrales y se afronta abiertamente a la cuestión de la subjetividad, centrándose en los sujetos sociales, de ahí viene todo lo subjetivo, y las concepciones que ellos tienen. La siguiente. Hay una concepción de lo social como social construido por los actores. Así, esta estructura social no se considera ya como una constante, sino que es un proceso que se crea de manera continua y que se construye y define socialmente por medio de la interacción constante de los hombres. El papel del maestro, por ejemplo, se construye en la interacción con el alumno, con los directores y viceversa. Contra el objetivismo, reivindica el mundo de la vida cotidiana, el mundo del sentido común, la experiencia, el sentido vivido por los sujetos, la comprensión subjetiva del actor. Esto hace entonces que se otorgue un papel central a estos significados sociales construidos, pero también compartidos por los sujetos, a estas perspectivas de los propios miembros en la interpretación de los sucesos sociales, entre ellos el nuestro, que son los sucesos educativos. Al igual que Malinowski, uno de los primeros etnógrafos, intenta comprender entonces esta visión de los nativos, o como Geertz, otro antropólogo muy renombrado, pretende rescatar el conocimiento local, por lo que contempla las escuelas a través de los ojos de los profesores, de los alumnos o de los otros actores que intervienen en ellas. Lo inmediato y lo local, los hechos y eventos cotidianos son los principales componentes de la investigación etnográfica. La siguiente. Estudia a los fenómenos educativos en su estado natural y no artificial. No intenta manipular o controlar variables. Los investigadores introducen de manera directa y generalmente prolongada para tener un conocimiento directo y profundo en la escuela, aula o comunidad, para observar cómo las interacciones sociales y los factores escolares operan en situaciones educativas concretas. No establece a priori los conceptos y las hipótesis de investigación, sino que los va construyendo a lo largo del estudio, no implicando con esto que el investigador entra con una mente en blanco, sin ideas o preguntas. Claro que sí las plantea y las debe de hacer explícitas, pero el proceso analítico que se va desarrollando es más inductivo que deductivo, más generativo que verificativo y más constructivo que numerativo. Los referentes teóricos, conceptos y relaciones se van construyendo y también se van incorporando a lo largo del trabajo de campo y del análisis. Siguiente. Para acceder a esta aproximación anterior, a la comprensión de esto específico,
emplea metodología y estrategias más cualitativas para recolectar y analizar la información. La técnica más distintiva de la investigación etnográfica es la observación directa participante. Con ella, el investigador o investigadores se adentran abierta o veladamente en una cultura, en una comunidad, en una escuela o aula por un periodo largo de residencia, que a veces puede llevar semanas, meses o años. Focaliza su estudio en un pequeño número de situaciones o incluso en una sola, en un aula, por ejemplo. Observa y registra tanto la forma como el contenido de la interacción verbal entre los participantes y entre estos y el investigador, así como la conducta no verbal, los patrones de acción y de no acción, el escenario físico, el contexto más amplio, etcétera, con el fin de reproducir de la manera más fiel y precisa posible lo que se está observando. Durante todo este tiempo, el investigador no solo observa, sino que también habla, se entrevista con los participantes clave, pues recordemos que lo que le interesa es conocer la estructura de significados de los sujetos, su punto de vista, su interpretación socialmente compartida. Por ello, requiere vivir, convivir y también identificarse de alguna manera con los miembros del grupo estudiar. Para registrar todas estas observaciones o entrevistas, normalmente el investigador recopila notas sobre el terreno, hace registros, utiliza un diario de campo muy importante y en muchas ocasiones se auxilia de grabadoras, videograbadoras, fotografías o películas, ni hablar que ya nuestros teléfonos celulares tienen todo eso, aunque quiero decir que el investigador siempre será el instrumento principal. No hay un sustituto real para lo que él ve, oye y experimenta por sí mismo. La siguiente, por favor. La siguiente. La centralidad del etnógrafo como sujeto investigativo, entonces, va desde el trabajo de campo. No envía a sus ayudantes a recolectar la información. El propio investigador va a recolectar la información, va a hacer el trabajo analítico y va a producir el texto. Esto implica desarrollar todo el tiempo una capacidad reflexiva. Comienza con una descripción muy amplia y va reduciendo su foco de análisis conforme avanza su estudio. Así van surgiendo las categorías de análisis, de preferencia las empleadas por los propios participantes. Esto implica develar las relaciones significativas construidas socialmente a través de la intersubjetividad. Así, estos constructos analíticos del etnógrafo están íntimamente relacionados con la comprensión de los patrones de significado de los participantes. También hay que decir que el investigador no pretende hacer juicios de valor, sino de describir y más bien comprender lo que realmente sucede. Para dar una estructura interpretativa a la 19, por favor. Está en eso, sí. Para dar una estructura analítica e interpretativa a la masa homogénea de datos cualitativos, es importante, perdón, es que me pierdo un poco en la presentación que no estoy manejando. Entonces, para dar una estructura analítica interpretativa a esta masa heterogénea de datos cualitativos, necesita ir comparando informaciones, identificar semejanzas y diferencias o descubrir agrupamientos y relaciones. El etnógrafo intenta
construir analíticamente una descripción de una localidad particular. Esa descripción requiere una elaboración teórica constante. No nos olvidemos de la teoría. No se trata solo de ver y de registrar, sino que precisa una orientación y reorientación teórica continua, a su vez desarrollada por el nuevo conocimiento que va acumulando en el propio trabajo de campo. Así se llega a producir un texto analítico, descrito de manera profunda, densa. Todo este proceso investigativo es abierto, flexible, pero contiene una gran rigurosidad y una preocupación constante con triangulaciones, sobre todo, para darle autenticidad a lo descrito. Su finalidad no es generalizar sus resultados a una población mayor o a todo un país, etcétera, sino tener una comprensión profunda de la experiencia desde las perspectivas de los participantes. Así, el propósito de interpretar no es un acto sencillo, sino que implica una gran complejidad al intentar recuperar el significado de las acciones que construyen los otros en su vida cotidiana y busca documentar entonces lo no documentado. La número 20, por favor, la azul, la que se refiere a pertinencia. La siguiente. ¿Podemos avanzar? La número 20, que se dice pertinencia, por favor. Es, exactamente. Bueno, entonces retomo que para utilizar la investigación etnográfica, que no sirve para todo, no sirve para conocer los procesos de aprendizaje ni los procesos internos, sino que es más bien útil para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando específicamente en esta acción social que se lleva a cabo en este contexto particular? ¿Qué significan estas acciones para los actores que participan en ellas, en el momento en que se llevan a cabo? ¿Cómo están organizados estos acontecimientos en patrones de organización social y principios culturalmente aprendidos para la conducción de la vida cotidiana? ¿Cómo se relaciona esto con con un contexto más amplio, etcétera? Esto lo retomo de un autor, un etnógrafo que se llama Frederick Erickson y que alguna vez, quiero decirles, que llegó a estar en el auditorio Aguirre de la propia Universidad Pedagógica en el Ajusco. Entonces, no sirve para todo, ¿sí? Lo que es la etnografía, pero sobre todo cuando queremos rescatar significados, lo local, etcétera. La siguiente. Entonces, elegirlo y hacer el diseño de la investigación, pues va a depender, como lo dije desde un principio, qué preguntas nos estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? ¿Qué tiempo tenemos para hacerlo? ¿Sí? ¿Qué características y limitaciones del lugar? ¿Sí? Debemos de tomar eso en cuenta. Podemos plantearnos el mejor problema o el mejor objeto de estudio, pero si no tenemos posibilidades de entrar a estudiarlo, pues no deberemos de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían nuestras primeras tareas para hacer? Preguntas. Construir un punto de partida conceptual o supuestos. No le llamo hipótesis, pero sí supuestos de lo que pensamos que se está dando en un contexto particular. Elaborar el estado del arte, muy importante, como les mencioné,
porque nuestro trabajo a lo mejor no va a ser el más innovador. Alguien ya ha escrito al respecto, pero ¿cómo lo hizo? ¿Por qué el mío va a ser diferente? ¿Qué podemos aprender de todo esto que ya está en la literatura y pues que ya es muy fácil obtener acceso a todo lo que ya se ha escrito sobre un tema? Identifiquen las características de la población. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están ubicados? ¿Es una unidad de la pedagógica? ¿Es una escuela particular? ¿Quiénes están ahí? ¿Cuándo se formó? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su dimensión política, social, económica? Y sobre todo, encontrar y obtener acceso, que a veces sí, pues parecería que no, pero en ocasiones es lo más difícil poder entrar o que nos dejen entrar a localidades específicas. Muy, muy bien. Ahora también quiero decirles que la siguiente, por favor. Tenemos que desarrollar un plan, ¿sí? De cómo vamos a recolectar los datos. Seguramente esto es lo que ya les han pedido y que probablemente vayan a exponer ustedes en este coloquio, que los considero que son muy importante. ¿Cómo van a recolectar los datos? Hay que hacer un plan. Tienen que diseñar sus instrumentos, ya sean entrevistas, cómo las van a registrar, si van a hacer cuestionarios, cómo van a triangularlo, etcétera. ¿Cómo van a analizarlos? ¿Cuáles son los procedimientos analíticos? ¿Se van a apoyar de un software? ¿Van a hacer comparaciones constantes? ¿Cómo van a proteger la identidad de los participantes? Eso es importante en la investigación cualitativa etnográfica o prácticamente pues de cualquier tipo de investigación. Debemos de tener estas cuestiones éticas muy bien ubicadas para no poder dañar la propia identidad de los sujetos. A veces el anonimato es necesario asegurar la confidencialidad de para qué se van a utilizar nuestros productos de investigación. También qué tipo de informe vamos a realizar, qué extensión va a tener, vamos a poder incorporar pues algunas otras modalidades ahora ya también con videos, con cierto tipo de estructura que no teníamos. Entonces también pensemos en cómo vamos a hacer el informe y a quién se lo vamos a dirigir, si tenemos que utilizar un lenguaje más académico, si tiene que ser para una instancia más administrativa, etcétera. Y también justamente es esto, cómo lo vamos a difundir y vamos a hacer uso de los resultados. Siguiente. El proceso de la investigación es muy, muy, o sea, es de mucho intercambio. No solo es estar en un escritorio donde sí, claro que tenemos que hacer el proyecto, las lecturas, el trabajo teórico, pero se combina constantemente con el trabajo de campo. Ir a los lugares, qué tipo, cómo vamos a observar, nos va a retroalimentar a nuestras propias investigaciones, vamos a regresar al escritorio para poder afinar mejor nuestras categorías, etcétera. Entonces es un proceso de investigación muy interactivo. La siguiente, por favor. En México, ya como les mencioné, ha tenido desarrollos y aplicaciones, ha tenido una gran expansión desde la década de los 70 y hay hasta ya premios que se han otorgado a este tipo de investigación. Yo aquí nada más coloco algunos, sí, pero bueno, ya hay muchísimos más como el texto
de Paola Orteaga sobre los sabores docentes de maestros en primarias con grupos multigrados, u otro, sí, sobre la educación indígena y la resiliencia, el caso de los egresados de una telesecundaria, o más allá de los muros, los adolescencias rurales y experiencias estudiantiles, o la secundaria para trabajadores vista a través de sus estudiantes, las voces de la exclusión desde otra educación. Entonces hay premios como el propio Consejo Mexicano de Investigación Educativa o el premio Latapí, premios en los posgrados, etcétera, que han recibido este tipo de trabajos. La siguiente, por favor. Hace muchos años, María Bertelli y yo intentamos hacer un panorama de qué investigaciones etnográficas se habían realizado en México. María Bertelli, que reconozco que fue, pues falleció hace algunos años, pero una de las mejores etnógrafas que ha tenido este país, pero en conjunto decidimos ubicar todos estos trabajos etnográficos y ver en qué dimensiones pues nosotros ubicábamos a estos trabajos y pues era una clasificación arbitraria, pero la ubicamos en una dimensión institucional y política, otros cabían en las dimensiones curriculares y otra en las dimensiones sociales. Todo esto se los menciono para que vean pues la gran cantidad de trabajos, ¿sí? Y esto ya fue hace muchos, muchos años, pero los nuevos trabajos todavía podríamos ubicarlos y que puedan entrar acá. La siguiente, por favor, un poquito nada más para que vean el tipo de trabajos que se han abordado desde la dimensión institucional y política, donde aquí se intenta interpretar y documentar las dinámicas y procesos institucionales que intervienen en el quehacer docente, como las repercusiones cotidianas de las políticas educativas. Solo pongo ciertos nombres, pero hay trabajos concretos, unos publicados, otros que encuentran en las bases de datos, de tesis, etcétera, como son los docentes y el sindicato, el significado de las reformas para los directores, por ejemplo, las reformas pasadas o la actual reforma educativa, qué significado le están dando, pues tanto padres de familia, en escuelas, etcétera, el papel del género, qué papel desempeñan los padres en las comunidades, en la vida institucional, que las culturas magisteriales alternativas, como el peteo en Oaxaca, hay trabajos, ¿sí? Donde, bueno, pues ya desde una mirada cualitativa se han visto. La siguiente dimensión tiene que ver con la dimensión curricular. ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye este conocimiento escolar en los salones de clase de las escuelas mexicanas? El currículum formal que se dice en los libros y cuál es el real. ¿Qué modelos curriculares hay en el aula? ¿Se usan los libros de texto? ¿Cómo se producen? ¿Qué saberes docentes, sí, se tienen en distintos lugares, etcétera? La siguiente dimensión tiene que ver con una dimensión social que tiene que ver con las escuelas y su relación con grupos económica, cultural o históricamente diferenciados, la deserción escolar, qué significado de ciertos contenidos tienen en comunidades, las cuestiones de discapacidad en las escuelas, las adaptaciones escolares de niños indígenas, etcétera. Hay todo pues un largo trabajo en relación a esta dimensión social también. Les menciono en la siguiente diapositiva algunas tesis recientes y bueno, pues son sobre todo tesis en las que yo he participado, sobre todo de la UNAM, de la licenciatura, maestría o de doctorado, pero pues la UPN, el DIE, el CIESAS tiene también muchísimos trabajos al respecto. Por ejemplo, aquí, la educación musical desde la perspectiva de género. ¿Qué escuchan
los niños y las niñas en secundaria en una escuela en Querétaro. ¿Qué potencialidades tienen las artes en proyectos feministas con infancias? El pensamiento histórico en profesores de secundaria, un estudio etnográfico. La educación, el caso del mariachi moderno mexicano, transmitir los saberes de canto, cuerdas y trompetas. Ese es un trabajo muy bonito que se hizo en la escuela, en la Facultad de Música, que quería saber, bueno, los hijos de mariachis, qué es lo que escuchan en sus casas y qué interpretación, qué significado le dan a esos instrumentos. Era una persona, sí, que daba clases en Nayarit y le tocó la pandemia, porque bueno, muchos de los trabajos pues les atravesó la pandemia y se metió pues a Facebook para buscar grupos de mariachis, se encontró con un grupo de mariachis mujeres en Guadalajara y pues todas sus entrevistas fue pues vía Zoom, les dejó unas cámaras a las madres de familia para ver todo lo que trabajaba. Entonces tenemos pues este trabajo de mariachis que utiliza toda una perspectiva de la fenomenología social, muy curioso, excelente trabajo. Esta, nuestra tercera raíz, un acercamiento al encubrimiento y olvido de la afrodescendencia en educación. Esta es una tesis de licenciatura de una chica que tuvo un intercambio en España y que ella tenía, bueno, pues rasgos de pelo más rizado, más morena, y al estar allá, y bueno, cuando ella dijo que era de México y ellas le dijeron, no puede ser, pues tú eres africana, y se puso entonces a buscar sus raíces con entrevistas, con genealogías, etcétera, al grado que elaboró una tesis. Educación y desigualdad, ser docente en las normales de la Mixteca oaxaqueña, las prácticas de literacidad de jóvenes estudiantes de un bachillerato integral comunitario en Oaxaca. Este es un trabajo de un chico de Chile que vino a hacer su posgrado aquí a México y entró a 2 bachilleratos, bueno, en Oaxaca. La educación en la ritualidad de los chatinos en Opala, Oaxaca, experiencias de jugar en la escuela, un estudio etnográfico, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos pues algunos trabajos, tengo muchos más que me encantaría compartirles porque me emociono y aprendo mucho de lo que pues los propios estudiantes o quienes realizan, que seguramente pues ustedes ya pronto estarán en esta y pues sus tutores pues no pueden ir a los lugares que ustedes van a ir, pero seguramente aprenderán. Yo me emociono pues mucho con la lectura, les digo, con el aprendizaje de muchos de estos trabajos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí hay más tesis, ¿sí? Más tesis recientes. La siguiente. Y bueno, para, bueno, cerrar, ¿sí? Luego, pues seguramente o no, tendrán algunas preguntas ustedes que quieran hacer, pero nuevamente aquí hay las cuestiones éticas que deben de tomar en cuenta. Como les dije, siempre hay que pensar en esta, que deben de tener una reflexividad constante. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy mirando mi objeto de estudio? ¿Qué me devuelven? ¿Yo qué puedo incorporar? No es la panacea esta perspectiva, no es la mejor, todo depende de nuestras preguntas y de la rigurosidad con que lo hagamos. Necesitan formarse, sin duda, todos, sí, ya sea en sus cursos, con lecturas, con conferencias, etcétera. Yo sugiero para conocer mejor que lean muchas investigaciones, métanse a las bases de datos de las tesis de la propia UPN, a las bases de datos de TESIUNAM,
lean trabajos ya publicados, artículos de investigación. Tenemos excelentes revistas educativas. En México tenemos pues el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, pues ahí edita algunas. Está una de la Ibero, que es la revista latinoamericana de estudios educativos, pues en la UPN también tiene muchísimos trabajos. Entonces, lean, uno puede entender mejor lo que es esta perspectiva leyendo otros trabajos y acompáñense en el camino. Esto también es muy importante en estos coloquios que ustedes van a tener con su tutor, a veces con grupos de colegas, de alumnos que están igual que ustedes. Compartan todo el tiempo y acompáñense en el camino. Entonces, pues lo que quise hacer hoy fue presentar de una manera muy general lo que significa las aplicaciones y retos que ha tenido este enfoque etnográfico en educación. E insisto, no defiendo su superioridad. Bueno, ha sido mi campo y es donde más me he metido, pero no hay una perspectiva superior a la otra, ¿sí? Lo que hace a un buen estudio no radica en ponerle cierto nombre o apellido, sino en plantear problemas relevantes y elegir y seguir la metodología adecuada, ya sea para contribuir al conocimiento, para el esclarecimiento de problemas o para ayudar también a la transformación social, aun cuando ésta sea pequeña en un contexto más inmediato. Cada perspectiva, cada tradición intelectual ofrece un punto de vista privilegiado desde el cual examinar la vida social. La etnografía se presenta como un acercamiento más, no siempre es la respuesta, aún para los propios etnógrafos, y hay que utilizarla si así lo requiere nuestro objeto de estudio, si es viable y apropiada. Hay que reconocer la multiplicidad de enfoques metodológicos usadas hoy en día para analizar el complejo fenómeno educativo. No hay ni habrá una sola forma de hacer investigación educativa. Espero, bueno, pues que esto haya sido de su interés. Si tienen comentarios, se los agradecería mucho. Y además, pues les deseo mucho éxito en estos proyectos que están iniciando, que culminen con esta rigurosidad y bueno, pues que culminen y que terminen su titulación, que es muy importante. Pues sería por ahora de mi parte. Muchísimas gracias. Pueden quitar ya la presentación. Muchísimas gracias, maestra Korenstein. Siempre es un deleite escucharle. Y bueno, yo creo que hay planteamientos muy importantes. No podemos hacer investigación o intervención educativa si no partimos de un interés personal, de un tema. Esto que dijo es muy importante. La metodología no define lo que vamos a investigar. Es nuestro tema, es el planteamiento del problema, es nuestras preguntas de investigación las que van a llevarnos a definir la metodología. Y la etnografía es una perspectiva muy valiosa, sobre todo si pretendemos intervenir en espacios educativos formales o informales. Vamos a dar paso a las preguntas para quienes nos acompañan en el auditorio, pero también para quienes nos acompañan en redes sociales. ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta en particular? Maestra Lulu. Muchas gracias. Doctora Marta, antes que nada agradecer, aunque sea así de manera virtual, el poder precisamente platicar y charlar con usted. ¿Sí? Precisamente y hablando de nuestros alumnos de la licenciatura en intervención educativa, recordarán, porque ya la gran mayoría son pasan a octavo semestre, los que están ahorita en este coloquio, que en primero y segundo semestre llevaron precisamente, ¿sí?, la revisión de las perspectivas tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, me parece muy interesante
Una de sus diapositivas hablaba precisamente que es importante definir, ¿sí? Desde qué perspectiva estamos haciendo nuestro trabajo de intervención y precisamente la intervención se nutre, y por eso revisamos en esos semestres dichas perspectivas. Entonces, hace enunciación de algunas metodologías y estrategias dentro de la perspectiva cualitativa que revisamos precisamente en ese segundo semestre, ¿no? Como es la observación directa, el diario de campo, las entrevistas abiertas, las historias o relatos de vida y el diario de campo. Precisamente hablando también desde el posgrado de la MIDE, el doctor Zamora nos habla no solamente del diario del campo, sino del diario del interventor. Es decir, siempre trabajamos que desde la intervención no solo intervenimos, sino que somos intervenidos. Me gustaría hacer dos preguntas en torno a estas metodologías y estrategias, ¿no? Una, ¿qué importancia tiene realmente llevar un diario de campo? Porque pues luego a muchos, aún con las tecnologías, no les gusta hacer ese diario de campo. Y dos, tenemos a lo mejor un sinfín de información, ¿no? Hicimos entrevistas, ¿sí? Hicimos registros de observación, tenemos toda la información. Y me parece que al momento del informe no es vaciar por vaciar solamente el dato, sino que precisamente nos decía en su ponencia que es importante la triangulación y el procedimiento analítico. Es decir, no quedamos en un informe solo con vaciar la voz. ¿Qué implicaría esa triangulación y ese procedimiento analítico? Muchísimas gracias. Sí, sí puedo ir contestando. Así de mejor. Gracias, maestra Lulú. Bueno, en la primera pregunta de la importancia del diario de campo, pues es fundamental. Siempre ha sido un compañero de los antropólogos, de los etnógrafos, ¿sí? Casi se le decía, él decía Malinowski, ¿sí? Encuentra a tus indios, porque él se iba a las Islas Trobriand, a lugares lejanos, ¿sí? Y lleva muchos papeles y lápices. En un diario de campo anotamos todo, ¿sí? Como dicen, la memoria puede ser muy buena, nuestros teléfonos ahora nos pueden captar muchas cosas, pero el diario de campo nos permite estar a lo mejor en una combi, en un transporte, en esta conferencia, en otro, y ahí ir anotando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos surge? ¿Con qué lo vinculo? Estoy en otra materia y veo una perspectiva teórica, un autor que no conocía. Todo lo tenemos que apuntar. O entro yo a un lugar, a un escenario, a hacer mi investigación y ¿qué estoy viendo? ¿Qué me permite? Es fundamental el diario de campo. Yo a veces a mis alumnos hasta les regalo a principio del semestre una carpetita, así un cuaderno para irlo anotando, porque eso nos permite ir, llevar, recopilar, tener algo que se nos había olvidado. Entonces es fundamental. Recuerdo, sí, también una chica de doctorado, la que trabajó esto del juego en la escuela, que decía que ya tenía, siempre tiene una libreta y que ya tiene varias en su estante, porque pues eso nos da la oportunidad de anotar y de ver todo lo que se nos ocurre. Es fundamental. La segunda pregunta es esta de que siempre, pues sí, vamos, hacemos muchas observaciones, entrevistas con uno, con otro y nos llenamos de información. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Cómo lo depuramos? ¿Cómo poco a poco vamos viendo, cómo vamos comparando lo que dicen distintos sujetos o lo que yo veo que salió de la observación y de las entrevistas? ¿Qué me surge? ¿Cuáles son estas categorías que yo empiezo a darle nombre? ¿Quién ha hablado sobre esas categorías? Si yo hablo sobre el aprendizaje, bueno, ¿quién
ha hablado, qué teóricos, cómo yo lo vinculo, no solo es lo que yo digo, qué otros autores me van a ayudar para darle sentido a lo que yo estoy encontrando. Eso es algo que se llama la triangulación, que puede ser entre distintas estrategias, ¿sí? Ya sea la observación, la entrevista, los teóricos o también entregarle a los sujetos lo que yo estoy elaborando. Todo eso tiene que ver. Ahí a veces lo más difícil es decir, ¿qué dejo de lado? ¿Sí? O sea, me encariño tanto con todo lo que recolecté, pero no todo se puede ir poniendo. ¿Cómo voy estructurando? ¿Cómo le voy dando forma? Para eso, insisto, lean otros trabajos para ver cómo queda estructurado un texto al final, cómo este análisis es muy importante, cómo la teoría no es una teoría que tengo y a ver, ¿sí? Si mis datos se acoplan o a ver si se prueba la teoría. No, la teoría, como mi gran maestro Emilio Tenti dijo alguna vez en una conferencia justamente del COMIE, las teorías están para que nos ayuden, ¿sí? No son camisas de fuerza. Entonces sí hay que leer, ¿sí? Y hay que ver cómo lo vamos acompañando, ¿sí? Y entonces, pues este proceso analítico es importante. Quizá a veces optamos por ahora ya hay softwares educativos, bueno, este ya tiene mucho, el Atlas TIC, por ejemplo, que uno puede meter todo en este software, pero no hace el trabajo por nosotros, nos ayuda a sistematizar, ¿sí? Ningún software, nada de eso, ningún programa específico de computadora lo vamos a meter, yo creo que ni la inteligencia artificial tan de moda ahora, estamos nosotros para ver, para darle sentido a lo que se está haciendo. ¿Quién queremos que nos lea? ¿Sí? Eso también va a depender para ver qué cosas meter y qué cosas no. Entonces, bueno, pues por ahí va. Muchas gracias. Quisiera comentar algunos desde Facebook, le mandan saludos desde Ixmiquilpan, el doctor Antonio Zamora, que muchas gracias por la conferencia. Tenemos también saludos desde Mumbai, India. Good evening, Marcus Rodríguez. Y la doctora Dalia Peña, también felicidades, doctora. Gracias por su excelente ponencia. ¿Alguna persona más? Adelante, Daniela. Allá arriba está. Bueno, primero que nada, buenos días, doctora. Eh, Gracias por la conferencia. Y bueno, yo tengo dos preguntas, principalmente. La primera es, ¿cómo visualiza el futuro de la etnografía, pero con esta evolución de los medios digitales? Tomando en cuenta varias cosas que ya nos dijo en la conferencia, pues está el trabajo que comentaba de los mariachis. eh, pero ahora que ya no estamos en confinamiento y que de cierta manera está avanzando tanto la inteligencia artificial y esas cosas, ¿cómo visualiza el futuro de la etnografía? Y la otra pregunta es, bueno, escuché que tiene una maestría en artes, según lo que entendí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo visualiza el papel del arte dentro de la educación? Lo pregunto más que nada porque parte de mi tesis pues va de ese lado. Como que tuve cierto problema para encontrar el área del coloquio, entonces por eso más que nada lo pregunto y ya. Sí, muy bien, eres Daniela, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué futuro le visualizo a la etnografía? Yo creo que llegó para quedarse y depende, insisto, sí, el tipo de preguntas, ¿sí?
Queremos saber significados, queremos comprender, queremos ver la vida cotidiana. Hay cuestiones digitales que nos ayudan, no podemos, o sea, decir que ya no podemos no hacer uso, ¿sí? Justamente de todo eso. O sea, efectivamente en la pandemia se vio, bueno, Sí. pues todos estos mecanismos, pero miren, ya estamos acá, sí, ya no hay pandemia, pero bueno, pues ya se acortan las distancias, o esto de que alguien en India, en Bombay, escuchó la conferencia, bueno, pues uno que dice, yo creo que sigue teniendo lugar como otras maneras de investigar. Depende de nuestras preguntas que hagamos, ¿sí? Para conocer los significados, para querer, cómo comprenden los sujetos, pues qué medio nos va a dar si no somos nosotros los que nos acerquemos a ustedes, sí, a los sujetos, a los alumnos, a los padres, a los propios estudiantes para ver que que esto está pasando, ¿sí? Y bueno, pues la vida se nos ha facilitado con todas las tecnologías y demás, no podemos negarlas tampoco. Hay quienes todavía dicen, no, yo no quiero eso del software del Atlas, sí, yo quiero seguir pegando en mis salas, recortar, colgar enganchos por categorías y demás. Ya depende de cada uno. La segunda pregunta, mi maestría en artes, así se llama, pero no es que era nada artístico, así se llama en Estados Unidos, ¿sí? Muchas les la maestría en ciencias o maestría en artes, ¿sí? Pero era en educación, ¿sí? Era fundamentalmente en investigación educativa, en sociología, pero las artes son importantísimas en educación, digo, a veces en nuestros programas educativos, en nuestra formación, no ha sido central, ¿sí? Pero hay muchos trabajos, ¿sí? Que lo están trabajando, la cuestión del diseño, la parte de música. Yo me asombro de la cantidad de trabajos que hay ahora sobre lo que es la danza, sobre lo que es la música. Los niños de Laulín Yolitzli, cómo disfrutan las clases de folclóricas versus otras. Entonces, creo que sigue teniendo importante. Las artes, bueno, son amplísimas. Qué bueno que te vas a sumar, sí, a toda esta parte. Desconozco exacto qué. Elijan preguntas, problemas pertinentes, innovadores, ¿sí? No vayan a lo que ya alguien a lo mejor lo hizo y lo quieran replicar. A lo mejor sí, si les entusiasma, pero el papel del arte en educación no podríamos pensar sin el arte, sin la ciencia en nuestro campo pedagógico. De hecho, justamente mientras mencionaba lo del estado del arte, eso es lo que vamos a presentar ahorita en el coloquio, se me hizo muy curioso porque dentro de lo que yo tenía de idea en la investigación, estoy haciendo mi investigación de el cine, pero como herramienta de la formación de la identidad. Realmente aquí en México no se han publicado demasiados trabajos al respecto, de hecho son casi mínimos, hay más en España, principalmente en lo referente al cine y a la educación. Y yo me había dado cuenta de que ya habían hecho mucho esta parte del cine como herramienta pedagógica, como herramienta educativa. O sea, eso ya existía. Entonces, creo que me orillé más a esta parte del cine mexicano con la formación de la identidad y creo que es como un cúmulo de todas las cosas que he aprendido, tanto aquí como de manera particular. Y pues quería nada más preguntarle al respecto, porque siento que no se le da todavía la visibilidad en México como podría dársele a futuro. Y ya. No, excelente, excelente, te deseo mucho éxito, sí, sin duda, bueno, el cine, todos estos mecanismos forman parte, ¿no? En nuestra identidad. Yo soy cinéfila y bueno, me Yo encanta. también. Sí, hay otra, bueno, otra parte que hasta se han dado cursos, ¿no? La educación en el cine, o sea, Sí. todas estas, ¿no? Cuestiones de la escuela y demás, cómo se han llevado al cine. Esa es una manera de aproximarse. Y la otra es justamente, bueno, el yo participar en el cine y demás, cómo eso va conformando, pues, nuestra propia identidad. Pues, mucho éxito, me encantará Gracias. verlo cuando lo tengas terminado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Si surgen más preguntas, doctora, se las haremos llegar. Le agradecemos infinitamente esta conferencia que sin duda
nos da luz para quienes hacemos investigación desde la perspectiva etnográfica. Y bueno, para cerrar, quisiera hacer lectura de la constancia que la Universidad Pedagógica Unidad 131 hace llegar a usted o haremos llegar a usted. Bien, dice Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la doctora Marta Korenstein Saslab por impartir la conferencia magistral Investigación Cualitativa y Etnográfica, llevada a cabo en el marco del coloquio interno de titulación en esta casa de estudios, 15 de enero 2025. Atentamente, Educar para Transformar. Firma nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas. Muchísimas gracias y brindémosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, e insisto, mucho éxito, sí, tanto a los estudiantes como a todos los profesores, sí, que los van a acompañar en este proceso tan importante en la formación de todos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues les invitamos a que pasen a sus mesas de trabajo, ubíquense y sin nervios, con todo lo que pueden. Gracias. Gracias, maestra. Y hasta luego, nos seguimos encontrando. Mucho Claro éxito. que sí. Gracias. Le hago llegar la constancia.